La puerta no se cerró de golpe. Eso fue lo que me golpeó. No se cerró de golpe. No crujió. Ni siquiera suspiró como solía. Solo hizo clic. Suave. Final. Como un secreto sellándose. Dejó su vino en la mesa. A medio terminar. Con el labial marcado en el borde. Me senté frente a la copa como un idiota. Releyendo el último mensaje en su teléfono que no se suponía que yo viera. Reservaste la habitación. Me escaparé después de la cena. Sin nombre. Solo eso. Lo justo. No armé una escena. No volqué la mesa. Me quedé ahí. Dejé que se me metiera bajo la piel. El pollo asado que preparé, su favorito, seguía caliente. Las velas seguían encendidas. La lista de reproducción del aniversario seguía en bucle. Hasta me afeité para esto. ¿Te lo puedes creer? Me afeité. Lustré mis zapatos. Planché esas estúpidas servilletas de lino que eligió en Etsy. Dijo, no tardo. Yo dije, tómate tu tiempo. No vas a encontrar nada aquí cuando vuelvas. Se rió. Pensó que era sarcasmo. Pero no lo era. Lo decía en serio. Solo que todavía no entendía a qué me refería. En el momento en que la cerradura hizo clic, me moví. No de forma frenética. Eso habría sido demasiado emocional. Fui quirúrgico. Subí las escaleras. Saqué la maleta de debajo de la cama. No la suya. La mía. Había estado preparándome para esto. En silencio. Con paciencia. Como un hombre que va despegando capa por capa la negación. La ropa ya doblada. El pasaporte listo. Una memoria con todo. Correos. Confirmaciones de hoteles. Transferencias bancarias. Todas las noches en que trabajaba hasta tarde o necesitaba espacio o solo quería despejar la cabeza. Todo. Eché un último vistazo a nuestra casa. Sus cojines. Sus velas. Sus plantas. Sus mentiras. Creía que se estaba escapando sin que yo lo notara. Que yo estaría esperando, como siempre. Pregasteris contándole si quería cuando volviera de yoga. Pero esta noche no era como antes. Esta noche preparé un mensaje. Uno que no iba a ignorar. Uno que le golpearía en cuanto volviera y viera el armario abierto. Los cajones vacíos. El sobre en la mesa de la cocina con su nombre. Dentro, digamos que no todo lo que tenía quedó enterrado. Es curioso lo que empiezas a ver cuando dejas de fingir. Yo solía decirme que el amor era confianza. Ahora creo que el amor es lo que haces cuando la confianza ya no existe. Y yo elegí observar. No seguirla. No perseguirla. Solo observar. Las grietas. Los patrones. Las cosas que ni siquiera intentaba ocultar porque no creía que yo me diera cuenta. El frasco de perfume que faltaba. Las piernas recién afeitadas en días en que supuestamente trabajaba desde casa. La ropa interior nueva de encaje que estaba en oferta. Se fue de nuestra cena con una mentira en la boca y el nombre de otro en el corazón. Y la dejé ir. Necesitaba ver hasta dónde llegaba. Y vaya si llegó lejos. Ni siquiera dudó. 20 minutos después de salir, escribió. Perdón, amor. Llamada de emergencia del trabajo. Te lo compenso. ¿Llamada de emergencia? A las 8:47 de la tarde en nuestro aniversario. Con tacones que yo nunca había visto. Me reí solo, en voz alta, en el comedor. Limpié 2 veces ese día solo para impresionarla. Bebí su vino, el que dejó. Le hice una foto a la mesa. Me la envié a mí mismo como recordatorio. La titulé, Su última mentira, servida caliente. Luego abrí la app de rastreo. La instalé 2 semanas antes. Lo sé, suena enfermizo. Pero cuando alguien te manipula durante más de un año, dejas de preocuparte por el orgullo. Te importa la verdad. Y la verdad, su teléfono estaba en el Ravenwood Suites. No precisamente un motel cualquiera. Es el tipo de lugar que usan ejecutivos cuando quieren lujo y discreción. Así que, o la ascendieron sin decírmelo, o se estaba desvistiendo frente a un hombre que no sabía que ella todavía tenía mi nombre en el buzón. No llamé. No escribí. Quería que el silencio hiciera el trabajo por mí. En lugar de eso, fui al garaje. Abrí el armario que ella nunca tocaba. Y saqué la carpeta que había etiquetado, por si al asterisco una vez me hace sentir loco. Dentro estaba todo. Tiempos, capturas, recibos, una copia impresa de ese correo que me reenvió por accidente. El que decía, tú me haces sentir cosas que él nunca pudo. Sentí náuseas al leerlo otra vez, no por lo que decía, sino porque todavía me Pregasteris contaba si yo había sido la razón de que lo dijera. Como si no fuera suficiente.
como si arreglar el fregadero, masajearle la espalda y perdonarle su frialdad cada noche no se comparara con lo que sea que él le daba en esa habitación de hotel. Me quedé despierto toda la noche. No dormí. Tampoco lloré. Solo empecé a empacar. No de forma frenética. Estaba demasiado cansado para sentir. Fui metódico. 3 bolsas. Una para la ropa, una para documentos, y una para todo lo que había reunido. La bolsa de la verdad. Así la llamé en mi cabeza. A las 4:12 de la madrugada, su icono apareció en mi teléfono. Estaba llamando. No contesté. Luego escribió: «Perdón otra vez. Te lo explico todo. ¿Podemos hablar?» «No, Madison. No podemos. Porque ya no soy el mismo idiota al que besaste antes de irte ayer. Y el sobre en la mesa de la cocina. Sí. Eso es solo el principio de tu caída». A las 4:30 de la madrugada, mi teléfono había sonado 5 veces. Todas de ella. Ni siquiera intentó ocultarlo. Nada de números desconocidos. No escribió desde un número del trabajo como antes. Quería hablar, pero yo quería que se quedara con el silencio en el que me dejó. Me senté en el suelo, junto a la puerta, mirando sus tacones. Los que se quitó hace 2 noches después de su supuesta hora feliz que terminó a las 2 de la mañana. Estaban torcidos. Uno de lado, el otro de pie, como si no supiera que formaba parte de una mentira. Los miré como se miran fotos viejas de alguien a quien solías amar. Intentando entender cómo algo que tenía sentido ahora se sentía como un chiste. Volvió a llamar. Dejé que sonara hasta morir. Luego quité el sonido por completo. No lo hacía por drama. No intentaba hacerla entrar en pánico. Simplemente dejé de alimentar la ilusión. La ilusión de que esto seguía siendo un matrimonio. De que yo seguía siendo su marido. Y ella, mi persona. Ella dejó eso atrás en el momento en que se puso ese vestido para otro. Y me susurró mentiras al oído antes de salir hacia la cama de otro hombre. Y lo peor, creo que pensaba que podía salirse con la suya para siempre. Que yo era demasiado blando. Demasiado tonto. Demasiado seguro. Para darme cuenta. Y quizá tenía razón. Porque vi todas las señales. Las sentí. Las viví. Y aún así le doblaba la ropa y le preparaba el almuerzo como si todo estuviera bien. Ahora estaba sentado junto a mi maleta, su vino intacto detrás de mí, y el sobre, ese sobre bajo la luz de la cocina. Dentro había 3 cosas. La primera, una nota, exactamente 10 palabras. Mentiste demasiado bien. No estaré aquí para perdonarlo. La Sega asterisco na, una memoria USB, todo lo que tenía sobre ella. Hoteles, correos, invitaciones de calendario. Incluso un audio de aquella vez que dejó el Bluetooth conectado al altavoz de casa mientras reía con él por teléfono. Su voz diciendo cosas que no me decía desde hacía años. Endulzando a otro hombre mientras yo doblaba nuestra ropa en la habitación de al lado. La tercera, los papeles de divorcio, firmados, con la fecha marcada en rojo. Quería que lo encontrara antes del amanecer. Quería que volviera con el mismo vestido con el que se fue. Cansada de fingir. Aún oliendo al perfume con el que pensó que podía tapar la culpa. Quería que entrara en casa y supiera que yo ya no estaba antes de tener la oportunidad de mentir otra vez. Y cuando el reloj marcó las 5:04 de la madrugada y oí un coche afuera, no me moví. No al principio. Luego oí las llaves en la puerta. Y sonreí, porque no tenía idea de lo que estaba a punto de encontrar. Entró como si nada hubiera pasado. Yo miraba desde lo alto de las escaleras, oculto en la sombra, escuchando sus tacones contra la madera, como puntos finales al final de una mentira. Dejó el bolso sobre la mesa de entrada con un golpe seco, y suspiró. No el suspiro de cansancio después de un día largo. El otro, el culpable, el que dice, me salí con la mía otra vez. Aún olía a esa loción de hotel. Jazmín y negación. Tarareaba, como si no hubiera saltado nuestra cena de aniversario para revolcarse con un hombre cuyo nombre ni siquiera mencionó en 4 años de matrimonio. Y entonces lo oí. Se detuvo. Silencio total. Ni tarareo, ni movimiento. Solo el sonido de la realidad alcanzándola de golpe. Encontró el sobre. Casi podía sentir el calor subirle por la piel cuando vio los papeles, la memoria y esa nota de 10 palabras perfectamente alineadas bajo la luz de la cocina. Como un monumento a la vida que ella misma quemó. La oí susurrar. No. Y no pude evitarlo. Quería que lo sintiera. Necesitaba que lo sintiera como yo lo sentí cada noche. Volvía tarde y me besaba como si yo fuera desechable. Así que bajé un escalón. Y carraspeé. Se giró como si hubiera visto un fantasma.
el maquillaje corrido, el rímel acumulado en las comisuras de los ojos, el collar torcido. Es curioso cómo los detalles lo delatan todo. Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Por una vez, Madison, la reina de las explicaciones, no tenía guión. No grité, ni siquiera alcé la voz. Solo pasé a su lado. Tomé mi bolsa del sofá y abrí la puerta. Balbuceó, espera, espera. ¿Qué es esto? ¿Qué estás haciendo? La miré directo a los ojos y dije, irme. Igual que tú te has ido de mí. Poco a poco. Su cara se retorció. Primero confusión, luego negación, después pánico. No lo entiendes. Puedo explicarlo, la corté. No. Ahí está la diferencia entre nosotros. Tú explicas. Yo observo. Escucho. Perdono, hasta que ya no puedo. Intentó agarrarme del brazo, como si ese contacto pudiera borrar todo. Me aparté. Me mentiste durante meses, Madison. Te supliqué que me dijeras qué pasaba. Y dijiste que era yo. Dijiste que estaba paranoico, que necesitaba terapia. Dijiste que estaba destruyendo el matrimonio por hacer demasiadas pregasteris contas. Hice una pausa. Resulta que tú lo destruiste por no responder ni asterisco con A. Su rostro se quedó pálido. Fue un error. No, dije, más tranquilo de lo que esperaba. Fue una elección. Una y otra vez. Se quedó ahí, inmóvil, y lo entendí en ese momento. Ella no esperaba consecuencias. Nunca pensó que me iría, porque nunca lo había hecho antes. Siempre perdonaba, siempre cedía, siempre me quedaba, pero no esa noche. Salí. El aire estaba frío, cortante, como si supiera que algo había cambiado. Detrás de mí, la puerta seguía abierta. No la cerré, que decidiera ella si quería hacerlo. Ojalá pudiera decir que me sentí triunfante, como en esas películas donde marido engañado por fin se planta, se va, y todo explota detrás de él. Pero no, lo único que sentí fue peso, como si arrastrara conmigo cada mentira que me dijo, cada excusa que me tragué, cada noche en la que me convencí de que todavía me quería. Conduje hasta un motel a 30 minutos, no porque no tuviera un plan. Claro que lo tenía. Un trastero alquilado, dinero apartado, un amigo en Nevada que me ofreció un cuarto cuando quisiera. Pero en ese momento no quería irme lejos. Solo quería respirar en un lugar que no oliera su perfume. Me dejé caer en la cama de una habitación que olía a lejía y desesperanza. El silencio era denso, sin mensajes, sin mentiras, solo yo y la verdad. Pero no duró. A las 6:42 de la mañana, mi teléfono se iluminó. Un mensaje. Estás cometiendo un gran error. Tenemos que hablar. A las 6:44, otro. No hice lo que crees. Por favor, no arruines esto. Y a las 6:46, uno más. El que me dejó helado. Si envías esa memoria a HH, lo destruirás todo para los dos. Ahí lo entendí. Ella ya sabía lo que había ahí. No estaba en shock. No estaba pidiendo perdón. Estaba protegiendo otra cosa. A otra persona. Anthony Calvel. El jefe de su jefe. Casado. 3 hijos. Un nombre importante en su empresa. El mismo tipo que siempre decía que era raro en las reuniones. Sí, al parecer no tan raro cuando reserva suites. Y de repente, no tenía solo una traición en las manos. Tenía poder. Esa memoria. Tenía correos con membretes de la empresa. Audios donde ella admitía pasar la información interna. Capturas de ellos hablando mal de clientes. Ya no era algo personal. Era corporativo. Era peligroso. Me había metido en algo mucho más grande que una aventura. Esto no era un desliz. Era un encubrimiento. Y ahora ella no tenía miedo de perderme. Tenía miedo de que yo incendiara todo. Me quedé sentado en esa cama barata de motel, mirando el teléfono. El corazón golpeando. No soy un hombre vengativo. No de verdad. No quería venganza. Solo quería paz. Pero ahora, ¿era siquiera posible la paz? Porque una vez que cruzara esa línea, no habría vuelta atrás. Y todavía me quedaba suficiente dolor como para girar el cuchillo que ella me clavó. Miré ese último mensaje durante mucho tiempo. No arruines esto. No lo siento. No te quiero. No vuelve. Solo una advertencia. Una amenaza disfrazada de súplica. No le importaba que me hubiera ido. Le importaba lo que pudiera llevarme conmigo. Esa memoria le daba más miedo que el armario vacío. Más que mi silencio. Más que la nota que dejé. No sabía qué iba a hacer. De verdad que no.
Una parte de mí quería hacerse un ovillo y llorar. Tal vez conducir 12 horas y desaparecer en algo asterisco, una cabaña perdida, sin semeal y sin recuerdos. Pero entonces pasó algo. Algo que rompió lo poco que me quedaba de contención. A las 9:13 de la mañana, me llamó mi jefe. No fue una llamada normal. Fue fría, cortante. Tenemos que hablar en persona hoy. Alguien había enviado una denuncia anónima a Recursos Humanos sobre mí. Comportamiento errático, acoso, inestabilidad emocional. Decían que me había presentado en el trabajo de mi esposa, que la había amenazado a ella y a otros empleados, que había hecho acusaciones peligrosas contra la alta dirección. No había hecho nada de eso, ni una sola vez, pero alguien quería dejarme fuera de juego. Y solo una persona tenía acceso tanto a mi información personal como a ese tipo de estrategia corporativa. Madison no solo intentaba impedir que enviara la memoria, estaba intentando desacreditarme antes, crear un historial, hacerme parecer un exmarido amargado y fuera de control, para que, si al asterisco una vez filtraba algo, pareciera venganza. No la verdad, era frío, calculado, y lo peor, estaba funcionando. Colgué, el corazón desbocado, las manos temblando. Me quedé sentado en el borde de la cama del motel mientras la realidad se asentaba. No tenía miedo de que expusiera la aventura. Tenía miedo de perder su puesto, su reputación, y probablemente su relación con Anthony. Y ahora estaba dispuesta a destruirme para salvarlos. Todos esos meses, pensé que solo estaba distante, cansada, infeliz, pero ella era estratégica, fría, siempre 2 pasos adelante de mí. Y fue entonces cuando dejé de compadecerme. Abrí mi portátil, pero no para enviar la memoria USB. Aún no, eso habría sido demasiado fácil. En cambio, creé un correo alias. Escribí una sola línea, antes de seguir respaldando Madison Ellis. Quizá quieras revisar los archivos adjuntos. Luego junté un solo documento, una imagen recortada de su chat con Anthony, riéndose de cómo manipulaban a un proveedor para conseguir un descuento a cambio de favores personales. Lo envié al departamento de ética de su empresa. Indetectable, sin nombre, sin IP, solo un fantasma digital. Y luego esperé, no porque hubiera terminado, sino porque la siguiente parte dolería aún más. Y esta vez, ella no lo vería venir. No dormí esa noche, ni un seg asterisco do. Me quedé sentado en esa rígida silla de motel, mirando la pared como si pudiera ofrecerme algún tipo de cierre. Al asterisco una señal de que no estaba completamente loco por dejar que todo sucediera así. Pero en lugar de respuestas, solo seguía repasando cada recuerdo con ella como una película de terror. No podía dejar de mirar. Cada sonrisa falsa, cada beso frío, cada momento en que ignoré mi instinto porque la amaba más a ella que a mí mismo. A las 6:03 de la mañana siguiente, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez un correo de voz. Su voz temblaba, apenas se mantenía firme. Por favor, llámame, por favor. Las cosas se están saliendo de control. Recursos Humanos me llamó. Alguien envió algo. Sé que fuiste tú. Necesito que pares. Y luego, como si recordara quién fingía ser, agregó, no quiero lastimarte, pero si sigues con esto, no tendré otra opción. Eso fue todo. Ese fue el momento en que sentí que algo dentro de mí se rompía. No un estallido de ira. Sin gritos, sin vídeos rotos, solo un clic silencioso en mi cabeza, como un cerrojo girando. Empaqué mis cosas, pero no fui a casa. En cambio, conduje hasta el vecindario de Anthony Calvel. Sabía la dirección. La había encontrado semanas antes, cuando todavía intentaba convencerme de que estaba equivocado. No hice nada loco, nada de confrontación. Solo aparqué al otro lado de la calle y esperé. A las 7:14 de la mañana, salió con ropa de gimnasio y su Golden Retriever, sonriendo como un hombre que todavía creía tener todo bajo control. Tomé una foto, luego otra y otra más. Lo vi subirse a su SUV de lujo, arrancar y desaparecer detrás de su portón. Luego envié la foto a Madison. Sin comentario, sin amenaza, solo la imagen. Llamó al instante. Dejé que sonara. Llamó otra vez y otra. En la cuarta llamada finalmente contesté. Su voz estaba afilada. ¿Qué estás haciendo? Esperé un seg asterisco do y dije, para que sepas cómo se siente. Se quedó en silencio. Casi podía oírla calculando, luchando por decidir si debía estar enojada, asustada o arrepentida. La ayudé. No solo me engañaste, Madison. Construiste una historia donde yo era el loco. Intentaste acabar con mi carrera.
Y ahora te preocupas porque alguien finalmente encendió las luces y vio el desastre que hiciste. Intentó hablar, pero la interrumpí. Si quieres mantener tu trabajo, tu casa, tu pequeña línea de ascensos, entonces no me llames nunca más, porque la próxima vez que suene mi teléfono, no contestaré. Voy a enviar todo. No solo recursos humanos. A tus padres, a tu hermana, a la esposa de Anthony. A todos. Hubo silencio en la línea de ese tipo pesado. Luego, por primera vez en más de un año, la escuché llorar. Debería haberme sentido triunfante, vindicado. Pero todo lo que sentí fue cansancio. Tan cansado de ser yo quien tenía que romper para que ella siguiera construyendo mentiras. Colgué, sin gritos, sin advertencias, solo silencio. Y esta vez, supe que lo escucharía alto y claro. Han pasado 7 meses. 7 meses desde que dejé las llaves en la encimera, desde que me alejé de la casa que guardaba tantos recuerdos, tanto bellos como crueles. 7 meses desde la última vez que escuché su voz. Cumplí mi palabra. No llamé, no respondí a los correos. Ignoré las cartas que envió, las largas escritas a mano donde de repente recordaba cómo disculparse, donde decía que no era ella misma y que nunca quiso lastimarme. Pero la verdad es que sí lo hizo. Eligió lastimarme, y yo finalmente elegí dejar de permitirlo. Me mudé de estado en silencio, sin publicaciones dramáticas en redes. Empaqué lo necesario, alquilé un pequeño lugar cerca de la costa y empecé de nuevo. Fue más difícil de lo que pensaba. Solitario al principio. Todavía tenía noches en que me giraba en la cama esperando encontrarla a mi lado, solo para recibir el crujido suave del colchón y el sonido del océano fuera de mi ventana. Pero eventualmente, el silencio se convirtió en paz. Eventualmente, dejé de revisar su Instagram, dejé de pregasteris contarme si Anthony se quedó con ella después de que todo estalló. Supe por un excompañero que su esposa pidió el divorcio y Madison quedó en licencia indefinida. No sentí alegría al escuchar eso. Solo una extraña calma, como si la justicia lo hubiera manejado por mí silenciosamente, justo como yo lo hice. Y yo volví a escribir, algo que había dejado durante el matrimonio porque ella siempre decía que era una pérdida de tiempo. Empecé a trabajar como freelance. Monté un pequeño negocio ayudando a empresas chicas a escribir su contenido web y contar sus historias. Resulta que, cuando dejas de vivir la mentira de alguien más, tu propia voz se vuelve más fuerte. Hace 2 meses conocí a alguien. No lo estaba buscando. Ella simplemente estaba sentada en la cafetería, lidiando con un cargador de laptop atascado. La ayudé torpemente y empezamos a hablar. Se llama Lillian. Lee demasiado, se ríe demasiado fuerte y hace pregasteris con tas de verdad. No se estremece cuando hablo del pasado. Escucha, no para responder, sino para entender. No le conté todo de inmediato, pero cuando lo hice, no salió corriendo. Solo dijo, debiste haberla amado mucho. Asentí. Sí, la amaba. Y sonrió. Pero ahora te amas más a ti mismo, ¿no? No respondí de inmediato, pero ahora sí. Sí, me amo más.